Estamos celebrando el viernes de la tercera semana del tiempo del Adviento y nos va a tocar escuchar ahora, de aquí al próximo 24, nos va a tocar escuchar los evangelios de la infancia del Señor. Seguimos con las profecías en la primera lectura. Jeremías ahora profetiza. El que tiene al frente es el rey Sedecías, un reinado muy pésimo, un reinado muy perdido en el pueblo de Israel. Les toca ahorita estar en el destierro. Entonces, la esperanza que debe transmitir el profeta Jeremías no es fácil porque los corazones se encuentran desesperanzados. Además tienen un líder que no les da mucha confianza. El rey Sedecías, que significa justicia, ese nombre curiosamente significa justicia. Por eso es maravilloso ver la profecía que da el Señor a través de Jeremías. Dice, miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Están desesperanzados, están sin ánimo por el rey que tienen y por las circunstancias que están viviendo. Sin embargo, hay una promesa de que el Mesías se va a permanecer en la descendencia de David. Por eso el Señor a través del profeta promete un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente. Aquí aparece en español, no se nota tanto, pero en el hebreo sí. ¿Por qué? Porque Sedecías es justicia. Y miren cómo el mismo profeta, casi que haciendo un poco de burla, en el sentido, digamos, del anuncio de la palabra, anuncia otra justicia, no la de Sedecías, no Sedecías que significa justicia, sino otra justicia, un futuro nuevo, un futuro mejor. Rey justo y prudente, y que hará en la tierra se observe la ley y otra vez y la justicia. Por eso, dice el profeta, miren que viene tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a Israel de Egipto. Recuerden que el éxodo, ese paso de la esclavitud de Egipto a la liberación, es el acontecimiento fundante de la comunidad de Israel. Y entonces está anunciando algo que ya ni siquiera se va a hablar de eso, dice, ya no se dirá, bendito el Señor que nos sacó de Egipto. Porque ahora más bien va a haber una obra mayor, dice el profeta, sino que se dirá, bendito el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y los demás países donde los había dispersado. Y miren el verbo, los trajo para que habitara de nuevo su propia tierra. Es así y lo entiende, los trae, ¿verdad? Los convoca, los reúne. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Hubo un acontecimiento que era el mar dividido en dos, Ahora hay un acontecimiento que es el regreso, ¿verdad? El regreso del pueblo, del destierro, pero hay un acontecimiento mayor que es la resurrección de Cristo el Señor. Entonces, estos tres momentos, esos tres acontecimientos. Y miren cómo entonces hay una promesa, dice, el renuevo, ¿verdad? El renuevo de David, el renuevo de David. Y entonces aquí es un mensaje muy bello porque habla entonces de lo pequeño, de lo pequeñito, el renuevo. Aquí yo pensaba que nosotros nos hace mucho bien en nuestra vida de fe pensar lo que Dios hace a partir de lo pequeño. He posteado una foto bendiciendo a una de las niñas en estas visitas que estamos teniendo. Y pensaba yo en qué fácil es perderse de las cosas grandes cuando se presentan de forma pequeña. La Eucaristía, por ejemplo, es lo más grande que como cristianos tenemos. Y yo siempre he pensado que si en la Eucaristía, cada vez que el sacerdote consagra, temblara, cada vez que el sacerdote mostrara a Cristo, se transfigurara, brillara a sí mismo. De hecho, yo veo cómo comparten cosas dice milagros eucarísticos y entonces el Padre alzó, el Padre no sé qué alzó y una luz salió. Y entonces, de pronto, cómo es más fácil parece
creer en una gran verdad, que Cristo está presente desde lo pomposo, pero desde lo pequeño, ¿verdad? De lo chiquitito, del renuevo. Yo puse ahí una imagen de un palito donde está brotando apenas un retoño chiquitito. Bueno, de ese retoño es el signo del Salvador. Entonces, que en nuestra vida espiritual nosotros sepamos valorar lo pequeño. Pasando al Evangelio, les decía, vamos a escuchar los Evangelios de la infancia en estos días hasta el miércoles siguiente. Y los Evangelios de la infancia tenemos dos fuentes, o es Mateo o es Lucas, no hay más. Estas son las dos, digamos así, fuentes que tenemos. Y de verdad es complicado porque aunque los Evangelios, digamos, nos anuncian, nos muestran lo que muchos de ellos fueron testigos. Por ejemplo, Mateo nos cuenta lo que él vio, ¿verdad? Él vio que sanó, él vio que multiplicó, él vio. Lucas, aunque no lo vio, porque recuerden que es un discípulo también de Pablo, estuvo en contacto con personas que sí vivieron, ¿verdad? Que sí vivieron ese acontecimiento. En cambio, tanto Mateo como Lucas nos tienen que narrar cosas que ellos no vieron, no estuvieron, y que posiblemente la fuente tuvo que ser nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Sin embargo, cada uno tiene un énfasis diferente. Por ejemplo, Lucas, que no estamos leyendo ahora, hace un énfasis en mostrar a Cristo como el Salvador universal, de paganos y de no. En cambio, Mateo, porque le habla a los judíos, tiene un énfasis de que se cumple la promesa. Por eso sus textos siempre van a estar llenos del Antiguo Testamento para ser ejemplo de que la profecía se cumplió en Jesucristo. Yo nada más quiero que hagamos un repaso de lo que acabamos de escuchar. Empieza diciendo Mateo así: Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre, y así empieza Mateo. El punto de referencia de la encarnación es María. La historia que nos va a contar Mateo sobre cómo Cristo vino al mundo, en este caso, tiene como su centro a María. Todo gira en torno a María, como vamos a ver. Incluso cuando dice sobre José, dice José, su esposo. Muy curioso porque la forma cultural no era, y ni siquiera es hoy por hoy, miramos podemos discutir aquí si es machismo o no es machismo, pero siempre se menciona en el contexto cultural a la mujer con referencia al esposo, es decir, debería decir María, la esposa de José, ¿verdad? Analizando un poquito el contexto cultural, y sin embargo dice José, el esposo de María. Entonces, esto es porque el plan de salvación sí que cuenta con María, sí que necesita a María, y por eso Mateo la presenta así. Y miren cómo José entiende esto, y entonces se va alejando. Dice, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Recuerden que ellos ya están casados, tienen la primera parte del matrimonio, no están viviendo juntos, y la decisión que toma José es repudiarla en secreto. Eso es no decir que está embarazada de otro, lo que él pensaba, sino más bien abandonarla. De manera que la gente lo que iba a pensar es que José dejó embarazada a su esposa y la abandonó. Él justo, sabiendo que ese hijo no es suyo, pero por el otro lado, amando a su esposa, no iba a permitir que la apedrearan, entonces toma esta difícil decisión de dejar, de alejarse. A mí, por eso subrayé en verde dejar. Dejar es retirarse, es como dejar ese escenario allí. Y entonces sucede lo que el Papa Juan Pablo II habla de la anunciación de José. Y entonces miren los detalles bellísimos que Dios tiene para con José. Primero, por la intervención del ángel le dice José, hijo de David. Es decir, lo define como necesario para el linaje de David. Él que no se sentía útil, él que se sentía más bien separado porque el protagonismo lo tenía María y su sí y la encarnación en su vientre, ahora el Señor le habla y le dice, es que tú estás en la línea de la descendencia de David. Así lo llama, José, hijo de David. Así lo tenemos en el texto bíblico. Y le agrega, dice, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Miren cómo entonces lo pone en ligamen con ella. Es tu esposa y la necesito que esté en tu casa.
¿verdad? Miren qué interesante. Tu esposa y en tu casa. Entonces ya hay un ligamen con él. Y todavía si a José no le quedara claro, agrega, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Es tarea del papá ponerle el nombre a los hijos. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista nació? Que todo el mundo le llamaba Juan, la mujer dijo no, todo el mundo lo llamaba Zacarías, y la mujer dijo que no se iba a llamar así. Le preguntaron a Zacarías, Juan es su nombre. Desde el Génesis está cuando Dios hace la creación, le da a Adán para que le ponga nombre a los animales, porque el signo del nombre es el signo de la pertenencia y del cuidado. Y mire lo que le está diciendo el ángel, tú le pondrás por nombre Jesús, es decir, tú estás a cargo del cuidado de este niño y te pertenece como tu hijo, porque tú le vas a poner el nombre también. Tú le pondrás el nombre de Jesús. Y entonces le revela la misión importantísima que tiene ese hijo al cual él va a cuidar y cómo él es importante también en esta misión. Y le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué belleza, a mí me emociona. Lo vamos a escuchar muchísimo seguramente porque este año dedicado a San José, que el Papa acaba de hablar, pero miren cómo en medio de su crisis, en medio de su noche oscura, en medio de cómo sentir que el plan de Dios se hace sin él y que no entiende el plan de Dios, Dios sale a su encuentro y le dice, sí, claro que eso es necesario, y son necesario porque ocupo que tomes a María, que la recibas en tu casa, que recibas a Jesús como tu hijo, que le pongas el nombre, y todo esto es parte de un plan. ¿Cuál? De que tú vas a ser importante en la misión que tengo para mi hijo, que es de salvar al mundo. Y frente a esta propuesta, José cae rendido. Dice el Papa Juan Pablo II, es el fiat de José. Así como María dice, hágase en mí según tu palabra, José, que es el hombre del silencio, no responde, pero no lo dice y dice el texto, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. ¡Qué belleza! Estamos a punto de celebrar Navidad y bueno, hoy en la parroquia vamos a pensar en la persona de José, en la posada eucarística, pero pienso yo que a nosotros José nos puede dar muchísimas lecciones y la de hoy es abandonarnos en el plan de Dios, un plan que nos supera. Claro que superaba la capacidad de José, la capacidad espiritual de José de entender que su esposa, quien amaba, estaba embarazada de alguien que no era de él. Nunca antes había sucedido que una mujer quedara embarazada por el Espíritu Santo y tampoco ha sucedido después. Mas José se abandona en el plan de Dios. Creo que muchos de nosotros de pronto tal vez por diferentes acontecimientos estemos en un escenario parecido y tenemos una invitación como José a obedecer al Señor. María habla y dice hágase, José no habla pero hace. Y el ángel nos lo dice, hizo lo que le había mandado el ángel. Me encontré alguna vez alguna frase sobre José, termino con esto. Dice, enséñanos José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear. Él pudo haber difamado a su esposa y dicho muchas cosas y demás. Él no quiere pisotear a nadie. ¿Cómo se colabora sin imponerse? Llega ahí para colaborar y estar dispuesto a lo que el Señor le diga. ¿Cómo se ama sin reclamar? No tenemos allí reclamo de José. Explícanos, José, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza que le hagan un homenaje? José desaparece, pero qué gran misión. Le dio su apellido, digámoslo así, el linaje, que ya de por sí lo tenía por ser hijo de Dios. Siempre se dice qué gran confianza tenía Dios en José, que le dio terrenos sus dos tesoros, María y al mismo Jesús, al mismo Señor.
Aprendamos de José en este año, que muchísimas veces vamos a hablar otra vez sobre esto, pero hoy sobre todo pidámosle que nos permita, aunque no entendamos el plan, poder abandonarnos como José en la voluntad de Dios. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.